Sí, yo la pagué. Buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco del sexto grado de primaria. El día de hoy continuamos con nuestras clases virtuales del curso de Ciencia y Tecnología. Para hoy tenemos la continuación del tema anterior en el cual hablamos del sistema nervioso central. Y recordemos que estaba formado por el cerebelo y toda la médula espinal. Eso me daba entonces lo que era el sistema nervioso central. Ahora, allí tuvimos un pequeño esquema donde veíamos que habían unos axomas, unas neuronas, que transmitían la información, bien sea de los sentidos hasta el cerebro, y también veíamos cómo se daba respuesta a eso. El día de hoy vamos a ahondar un poco más, precisamente en lo que es la transmisión de la información. ¿Y por dónde se transmite la información? Específicamente lo hacemos a través de las neuronas, y aquí tenemos entonces una definición. Dice, las neuronas, las células nerviosas llamadas neuronas son las encargadas de recibir, conducir y transmitir señales por medio de corrientes eléctricas muy débiles y rápidas, conocidas como impulsos nerviosos. La neurona se comunican entre sí a través de sus terminaciones, que son los axones y dendritas. Precisamente de estos axones y dendritas vimos el esquema de la clase pasada. Pero fíjate que se comunican sin tocarse. Es un proceso llamado sinapsis. Durante la sinapsis intervienen unas sustancias químicas que participan en la transmisión del impulso nervioso, llamadas neurotransmisores. Por lo tanto, desde acá, de este tema, vamos a colocar en el cuaderno la fecha, el título, que es la transmisión de la información. Luego viene la definición de neuronas. Vamos a copiar todo esto de acá, que me está hablando sobre las neuronas, ¿sí? Luego hablamos de lo que es el impulso nervioso. ¿Okay? El impulso nervioso que se genera en el receptor sensorial pasa a las dendritas de una neurona, recorre el axón y luego pasa a las dendritas de otra neurona, hasta que el axón de la última neurona pasa la información a un órgano procesador, que puede ser el cerebro, siempre y cuando sea un movimiento voluntario, ¿okay? O puede ser la médula espinal, y aquí entonces tenemos movimientos involuntarios, para generar una respuesta. Entonces fíjate que este impulso nervioso va a viajar por el axón hasta llegar a un órgano que pueda dar respuesta al estímulo que se está recibiendo. Si la respuesta la da el cerebro, entonces podemos decir que eso va a ser un movimiento voluntario. Caso contrario, suponte que la información no llegue hasta el cerebro, sino que se quede en la médula espinal, y la respuesta la dé la médula espinal, entonces el movimiento va a ser involuntario. Luego se hace la sinapsis con la célula que va a transmitir la respuesta hasta la célula efectora. En este caso, una célula muscular que se contrae. ¿Qué vamos a copiar del impulso nervioso? Te voy a indicar hasta dónde vas a copiar. Lo vas a hacer desde impulso nervioso hasta donde dice respuesta. Hasta acá copiamos todo lo que tenga que ver con lo que es el impulso nervioso. Fíjate, aquí tenemos entonces la transmisión del impulso nervioso, ¿no? ¿Cómo se va dando? Tenemos el estímulo por lo general es externo. Suponte que estás cocinando algo, estás aprendiendo a cocinar.
Y la verdad es que todo aprendiz, siempre que iniciamos a conocer, a cocinar algo, por lo general sufrimos algún pequeño o leve accidente, nos quemamos, bueno, sentimos calor en nuestras manos, en fin. Esa es realmente, va a ser, en ese ejemplo, tu receptor sería el sentido del tacto, va a ser tu receptor. ¿Okay? Y ahí va a estar el estímulo. Entonces tú vas a recibir un estímulo externo, lo vas a recibir tu receptor, que va, en este caso sería la piel, que forma parte del sentido del tacto. Entonces, ese estímulo que recibe la piel, ¿a dónde va a pasar? Bueno, va a pasar a las neuronas. ¿Okay? A eso es lo que va a pasar, a una neurona. Y de ahí va a pasar al axón. Mira, acá tienes el cuerpo neuronal, esto de acá, y a través del axón se va comunicando una neurona con otra. Mira, acá está el axón que va a ir comunicando una neurona con otra a través de un proceso que se llama sinapsis. Esa comunicación que se da acá se llama sinapsis. Todo esto se va haciendo entre neuronas hasta que llega, o sea, hay dos tipos, ¿no? Una que viaja recibiendo la información, la lleva bien sea al cerebro o a la médula espinal, y otra que viene de respuesta. Entonces tenemos dos tipos, una que recibe la información y otra que le va a dar la respuesta. Ahora, ¿hacia dónde va a ir la respuesta? Bueno, la respuesta la va a tener un órgano. En este caso, si estamos hablando de que nos estábamos quemando la mano, el órgano va a ser el músculo, ¿no? Porque tú vas a retirar la mano del fuego, de donde está el calor. Entonces, en este caso, la respuesta va a ser muscular. No siempre es muscular, ¿no? Pero en esta oportunidad, en el ejemplo que les estoy dando, la respuesta vendría a ser muscular. Nosotros dijimos, estábamos conversando sobre que si la respuesta la daba el cerebro, decíamos que entonces teníamos un movimiento voluntario, ¿sí? Y si la respuesta la da la médula espinal, dijimos que la respuesta iba a ser un movimiento involuntario. Por lo tanto, acá tenemos lo que son los movimientos voluntarios. Movimientos voluntarios. Son movimientos voluntarios en los que participa el cerebro. Ya eso lo habíamos dicho en las láminas anteriores. Si la respuesta la da el cerebro, el movimiento es voluntario. El proceso ocurre en 3 pasos. Por ejemplo, cuando contestas el teléfono. Paso número 1. El oído, en este caso va a ser el receptor, capta el sonido. Los nervios auditivos transmiten la información al cerebro. Paso número 2. El cerebro identifica el sonido, decide que hay que coger el teléfono y envía órdenes a los músculos de la mano, ¿no? Para poder tomar el cerebro. Pero estas órdenes van a viajar por los nervios motores. Paso número 3. Los músculos actúan y finalmente cogen el teléfono. Las personas realizan 2 tipos de movimientos voluntarios. Tenemos los voluntarios finos, por ejemplo, agarrar un clic con los dedos, y los gruesos, como cuando saludamos agitando los brazos. ¿Ya? Entonces, fíjense que cómo funcionan los movimientos voluntarios, donde el cerebro toma el control y decide qué es lo que se va a hacer. Pero nuestro cerebro realmente es un órgano muy complejo, del cual todavía hoy en día se está estudiando, ¿no? Sobre todo los psicólogos son los encargados de estudiar esta parte del comportamiento de las personas, por eso ellos tienen que estudiar mucho sobre el cerebro. Porque en 1998, 2000 aproximadamente, se habló sobre lo que es la inteligencia emocional. El autor creo que fue Daniel Goleman, creo que nos habla sobre la inteligencia emocional. Este señor que estudia parte del cerebro logra, por sus estudios, determinar que dentro del cerebro hay algo que se conoce como la amígdala.
y que en la amígdala se guardan algunos recuerdos. Y por eso hay momentos en que la respuesta del cerebro, a pesar de que es del cerebro, también puede ser involuntaria. Porque quien está respondiendo realmente en ese momento es la amígdala, que tiene recuerdos y que sabe qué debe de hacer en ese momento. Es por eso que en algunas ocasiones, cuando nos sucede algo, que después analizamos en frío lo que nos ha sucedido, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué reaccioné de esta manera y por qué no de otra manera? Resulta ser que en ese momento quien está respondiendo no es tu cerebro. La amígdala no le dio tiempo al cerebro de que él fuese quien respondiera. Si le da tiempo al cerebro, el cerebro va a racionalizar la información, va a analizar los pros y los contras de la situación para saber qué respuesta dar. Eso lo hace tu cerebro, porque tu cerebro es racional. Ahora, ¿qué sucede? La amígdala no trabaja de esa manera. A pesar de que está en tu cerebro, no trabaja así. Ella sencillamente recibe la información, tiene el recuerdo de qué hacer y envía la respuesta automática. No racionaliza la información. Entonces, fíjate que a pesar de que se encuentra en el cerebro, no te va a dar una respuesta voluntaria, sino que también vas a dar respuestas involuntarias. Por eso es que les mencioné, ¿no?, que realmente sobre el cerebro hay mucho todavía que investigar. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Mira, vamos a copiar esto que tenemos acá. Vamos a copiar los 3 pasos. No tengo por qué hacer el dibujo no lo tengo que hacer. Y por último, vamos a copiar este párrafo que está acá. Pero por favor, aclaro, el dibujo no hay que hacer. Es simplemente narrar el ejemplo y concluir sobre lo que son los movimientos voluntarios finos. Por ejemplo, tratar de tomar un alfiler es un movimiento voluntario fino y lo que es un movimiento voluntario grueso. ¿Okay? Ahora, por último, vamos a ver, pues si ya estamos hablando de lo que son los movimientos voluntarios, entonces también tendríamos que hablar de cuáles son los movimientos involuntarios y también dar un ejemplo de ello. Entonces, acá tenemos lo que van a ser los movimientos involuntarios. Dicen los movimientos involuntarios o reflejos. Son movimientos rápidos que no son analizados por el cerebro. Muchos tienen función protectora para evitar situaciones peligrosas. En ellos interviene la médula espinal, que recibe la información del exterior y elabora una respuesta. Y aquí viene el ejemplo. Por ejemplo, si tocamos algo muy caliente, ¿qué va a suceder? Paso número 1. La piel capta el vaso que está muy caliente. Los nervios sensitivos llevan la información a la médula espinal. Paso número 2. La médula espinal recibe la información y manda órdenes para retirar la mano. Las órdenes viajan por los músculos, por los nervios motores. Por último, los músculos actúan y retiran la mano. Fíjense que en este movimiento no intervino el cerebro. Por eso es que se dice que es un movimiento involuntario. Por lo que les decía, el cerebro racionaliza información, mientras que acá, en este caso, la médula espinal no. Ella no tiene esa función de evaluar pros y contras. Su única función vital es proteger. Y entonces ella actúa ante cualquier situación de peligro. ¿En qué? En modo de defensa, en modo de protección. Ella es reactiva. La médula espinal es reactiva. ¿Okay? Mientras que el cerebro es más racional. Tu médula espinal es reactiva, te va a defender ante cualquier situación de peligro. ¿Qué vamos a copiar de acá? Nuevamente te digo, los dibujos no tenemos por qué hacerlos, solamente colocamos el contenido y el ejemplo que aparece acá.
Por hoy, esto sería lo único que estaríamos viendo. Ya la próxima clase ampliaremos más la información y haremos la tarea.